¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha ganado 3-0 al Salzburgo, pasa como primero de grupo, segundo el Al Hilal, que le ha ganado 2-0 a Pachuca. Tenemos ya definidos los octavos de final del Mundial de Clubes, hay partidos impresionantes. Vamos a analizar el desenlace del último de los grupos de esta primera fase, con esos dos partidos, especial atención, por supuesto, a la victoria del Real Madrid, y luego también os voy a contar un poquito cómo ha quedado el cuadro y algunas curiosidades de la primera fase. Venga. ¡Al Leo! Bueno, amigos, pues está finiquitada la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Voy a hacer un resumen de esa primera fase. No sé si me va a caber en un vídeo o en dos vídeos, pero os daré los detalles más destacados y las curiosidades así más guapas desde un punto de vista estadístico de todo lo que ha sucedido en esta primera ronda. Eso será en otro vídeo, porque en este vamos a analizar un poquito lo que ha sido el último grupo, el desenlace del último grupo, y también pues os voy a contar un poco cómo quedan esos octavos de final. Por supuesto, hay que hacer también un vídeo de pronósticos de los octavos de final. Se acumula el trabajo, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y para eso tenemos este canal, para daros contenido y para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y en este verano muy en concreto del Mundial de Clubes y la Copa Oro, que no se me olvida. Me habéis preguntado muchos que cuándo es el vídeo resumen de la fase de grupos de la Copa Oro, y ese vídeo sale mañana, ¿vale? Ese vídeo sale mañana viernes. El viernes tendréis el resumen de la Copa Oro de la primera fase y sus cuartos de final con el pronóstico para cada uno de los enfrentamientos. Bueno, el Madrid ha ganado 3-0 y hoy ha sido el mejor partido del Real Madrid en esta fase de grupos. Sé lo que me vais a decir muchos, sobre todo los antimadridistas, ¿no? Los que no le tienen mucho gato al Madrid. Bueno, es que claro, es que el grupo que le había tocado, correcto, sí, es el Pachuca, es el Salzburgo y es el Al Hilal. Pero coño, es lo que le ha tocado, es de lo que toca hablar. No voy a hablar de un Madrid-Juventus que no se ha dado, ya se dará. Con lo que le ha tocado, el primer partido del Real Madrid fue así. De hecho, yo creo que en ese primer partido, salvo algunos tramos muy concretos, el Al Hilal en concepto global estuvo hasta mejor que el Real Madrid, y creo que el empate pues fue un resultado justo, a pesar de que el Real Madrid lo tuvo la victoria en el bolsillo con ese penalti en el último minuto de Valverde. El segundo partido contra Pachuca está muy marcado, obviamente, por la expulsión de Asensio, pero es verdad que el Real Madrid concede muchísimas ocasiones a Pachuca, concede muchos remates, y Courtois hace un partido antológico con 10 paradas, nada más y nada menos, récord de este Mundial de Clubes. Y el de hoy ha sido un partido muy completo, porque es verdad que el Real Madrid se ha enfrentado a un equipo muy joven, el Salzburgo, que tiene al portero más joven de este Mundial de Clubes, hacia Biechitsky, que tiene 18 añitos recién cumplidos y que tiene buena pinta, es un portero que tiene buena pinta, pero en general el panorama del conjunto austriaco, que es bastante sombrío en los últimos años. Este equipo era muy dominante en la liga austriaca, ganaba los títulos uno detrás de otros, y sin embargo lleva 2 años en los que ha cedido el dominio en su país al Sturm Graz, que ha sido el campeón de las 2 últimas temporadas, y eso coincide con un mal momento del Salzburgo, que otrora pues tuvo grandísimos jugadores, sin ir más lejos. Erling Haaland salió de aquí. Y bueno, pues es un equipo que ha perdido esa magia, ha perdido ese toque de esos chavales que pasaban por aquí, que deslumbraban y que luego se iban a los grandes equipos, casi siempre pasando antes por el Leipzig. Y este equipo, pues evidentemente es un equipo muy bisoño, un equipo al que le falta experiencia, y un equipo que está en este Mundial de Clubes, no lo olvidemos, porque hay una norma según la cual no pueden ir más de 2 equipos por país, dentro de los que no hayan ganado el principal torneo continental en cada confederación, porque en el caso de Brasil ha habido 4 campeones diferentes y por eso hay 4 equipos, pero si no, no pueden ir más de 2, y como no podían ir más de 2 españoles, y no podían ir más de 2 alemanes, y no podían ir más de 2 ingleses, y no podían ir más de 2 italianos, y no podían ir más de 2 portugueses, pues ha ido corriendo el escalafón y le ha acabado tocando al Salzburgo. Pero bueno, el nivel del Salzburgo lo hemos visto en esta fase de grupos. Es un equipo que bueno, fue capaz de ganarle a Pachuca. Yo creo que el partido mereció más el empate, fue un partido bastante
bastante igualado. Pero hoy no ha tenido mucha respuesta. El Salzburgo, aparte de su joven portero, ha jugado con Leiner, con Gadú, con Rasmussen y con Kratsic. Nené, que es un futbolista bastante pinturero, un futbolista que le gusta mucho de estos extremitos habilidosos. Hoy no le hemos visto mucho porque no ha atacado mucho el Salzburgo, pero tiene buena pinta. Glouk, Diambú y Diabaté, y arriba Baidú y Radkov. El Madrid ha salido por primera vez, desde que está Xabi Alonso como técnico, con 3 centrales, que es su esquema fetiche. Ha salido con Rüdiger, con Tchouaméni y con Hausen. Alexander-Arnold y Fran García han jugado en las bandas. Güler, Bellingham y Valverde en el centro del campo. Arriba Gonzalo García y Vinicius. Vinicius le hemos vuelto a ver hoy ser decisivo. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Vinicius ser importante o ser muy importante en un partido, y ha marcado un gran gol y ha dado una gran asistencia. La asistencia ha recordado un poco en el segundo gol, el gol que le da a Valverde, que le regala a Valverde casi cuando está acabando el primer tiempo. Ha recordado mucho aquella asistencia mágica de Guti en Riazor a Benzema. Obviamente no es exactamente igual, pero bueno, ya sabéis un poco cómo van las redes sociales, que he puesto que ha recreado esa jugada de todo el mundo. No, porque es que la ha pisado y aquello fue un taconazo. La ha recreado, no la ha copiado, no es la misma. Vale. La pisa un poquito hacia atrás, pero recuerda esa jugada. Todos nos hemos acordado de esa maravillosa jugada de Guti, y esta también ha sido muy bonita. Esta pisada hacia atrás de Vinicius, que había visto a Valverde con el rabillo del ojo y que ha sido el que ha terminado definiendo. Hoy ha sido un partido completo del Real Madrid, digo, porque ha concedido muy poquito al Salzburgo. Ha habido un momento en el primer tiempo, sobre todo segundo tramo del primer tiempo, que ha estado un poquito atrás, dándole el balón al Salzburgo y quizá tomando algo de oxígeno después de un muy buen comienzo, y luego en el tramo final de la primera mitad es donde ha apretado más y donde ha conseguido la ventaja decisiva. El segundo tiempo ha sido un segundo tiempo más paraete, la verdad. Ha sido menos entretenido, menos divertido. Hemos estado haciendo, por ejemplo, el partido en el Radio Estadio Onda Cero de 3 a 5 de la mañana. Hemos estado conectados con todos los oyentes, y ahí nos hemos dedicado más pues a hablar un poco de cómo enganchan las nuevas figuras, de posibles fichajes que pueden venir, porque el partido no estaba dando mucho de sí. Aún así, buen partido de Tchouaméni, muy buen partido de Fran García, me ha gustado mucho. Esa pelea entre Fran García y Carreras, cuando venga el jugador del Benfica, va a estar muy bien. Alexander-Arnold sigue sin ser un jugador determinante, pero bueno, es normal, acaba de llegar, y el Real Madrid, además, con Xabi Alonso, ha jugado con 3 estilos diferentes en estos 3 primeros partidos. Es verdad que el grupo se prestaba para ello, y que Xavi ha utilizado un poco esta fase de grupos como trampolín de pruebas, ¿no?, para probar diferentes esquemas. De hecho, el otro día intentó una cosa que al final no pudo cuajar, porque con la expulsión de Asensio se vio obligado a cambiar por completo el dibujo, pero hemos visto muchas versiones del Real Madrid. Como digo, la de hoy ha sido la versión más completa, un Real Madrid con esos 3 centrales y, como digo, con un Alexander-Arnold que todavía no acaba de ubicarse en el equipo. Tchouaméni me ha gustado bastante, Tchouaméni en ese puesto de tercer central. Bellingham ha estado también bien, ha hecho un buen partido, todos más en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Y Gonzalo García, que ha metido un golazo al final. Si el segundo gol del Madrid, ese pase hacia atrás de Vinicius, nos ha recordado aquella asistencia de Guti, pues esa picadita que ha metido Gonzalo en el último minuto, pues nos ha recordado a muchos a Raúl, ¿no? Con esas cucharitas que metía. Es verdad que Raúl metía más el pie y levantaba el balón de una forma pelín diferente, pero la picada que ha metido Gonzalo ha sido fantástica. Gonzalo, que lleva este año, en los 6 partidos que ha jugado, poco menos de 300 minutos, 2 goles y 2 asistencias, y creo que se está ganando el quedarse en el equipo. Hay mucha gente que evidentemente se está peleando por él, un canterano del Real Madrid que hace goles, que está brillando en los partidos en los que está jugando. Hay muchos equipos que le quieren fichar, pero es muy posible que con el rendimiento que está dando se quede para jugar de segundo delantero o de tercer delantero, tercera opción de Xabi Alonso, porque evidentemente en cuanto vuelva Mbappé, pues ese puesto es para el francés. Mbappé, que parece que va a volver para los octavos de final en los que el Real Madrid se va a enfrentar a la Juventus, y ahí pues evidentemente pues Gonzalo pues tendrá que ver los toros desde la barrera, pero los ratitos que le está dando Xabi Alonso los está aprovechando muy bien. A mí me ha gustado bastante Valverde, que hoy ha sido el capitán del Real Madrid, que también ha marcado ese golito a traspase de Vinicius. Por cierto, con el gol de Vinicius,
Vinicius, con el gol de Vinicius. Los números de Vinicius esta temporada, hoy justo ha igualado a Lamine Yamal en partidos oficiales esta temporada. Lamine ha jugado 55 con el Barça, Vinicius 55 con el Real Madrid. Sabéis que estos partidos son todavía partidos de la temporada 24-25, que terminará cuando termine el Mundial de Clubes. Y Vinicius tiene en esos 55 partidos 22 goles y 16 asistencias, es decir, 38 participaciones directas de gol. Lamine Yamal, 18 goles y 22 asistencias, 40 participaciones directas de gol, bastante próximos el uno al otro, insisto, con el mismo número de partidos. Por encima de ambos, en el fútbol español, solamente Lewandowski, 45 participaciones directas de gol en 52 partidos. Mbappé, 48, 43 goles y 5 asistencias en 56 partidos. Y el líder indiscutible del fútbol español esta temporada en ese sentido, en los goles marcados o asistidos, Rafinha, 58, 34 más 24 en 57 partidos. Un Vinicius que hoy, pues como digo, ha marcado un gol, le ha dado una asistencia y con ese gol ha hecho historia, porque hoy Vinicius ha marcado su gol número 105 con la camiseta del Real Madrid. 105 goles de verdad, sin contarle ese gol que le dio el acta aquel partido contra Valladolid, en aquel remate que se iba al córner y que golpeó en un defensa rival y se acabó metiendo en la portería, y que bueno, pues algunos, entre ellos pues el Real Madrid, pues le ha contado como suyo. Bueno, aquí ya sabéis cómo hacemos las cosas, intentamos guiarnos por lo que ven nuestros ojos, no por lo que escribe un árbitro en un papel, y el de hoy es el gol número 105 de Vinicius con la camiseta del Real Madrid. Hoy Vinicius supera a Ronaldo y se convierte en el jugador brasileño con más goles en la historia del Real Madrid. 104 marcó Ronaldo, 105 marcó Vinicius, 106 marcó Gareth Bale, que será la siguiente víctima, entre comillas, de Vinicius, que está ahí escalando puestos en la tabla de máximos anotadores en la historia del Real Madrid. Por cierto, con ese gol de Vinicius, más el que luego en el último instante ha marcado Marcos Leonardo para el Al-Ahly, Brasil se ha convertido en la nacionalidad con más goles aportados en la fase de grupos de este Mundial de Clubes. Acordaros que este dato lo hemos ido siguiendo bastante durante toda esta primera fase. Los argentinos estaban haciendo muchos goles, pero ya les han pillado los brasileños. 18 goles de brasileños en la fase de grupos, 17 goles de argentinos, 11 goles de franceses. Son las tres nacionalidades que más goles han aportado en esta primera fase. En el otro partido, el Al-Ahly, digo yo, madre mía cómo estoy. Entenderme, son las 5:15 de la mañana en España. El Al-Hilal saudí le ha ganado 2-0 a Pachuca. El primer gol lo ha marcado Salem Al-Dosari, el bueno. El menos bueno, que es Nasser Al-Dosari, es el que le ha dado la asistencia, pero Salem, lo recordaréis muchos porque es el jugador que marcó el 2-1 contra Argentina, el gol que tumbó a Argentina en el primer partido del Mundial de Qatar, la única derrota de Argentina en ese Mundial. Y con ese gol, el Al-Hilal pues ha conseguido la clasificación, aunque luego finalmente la ha certificado con el segundo gol que lo ha marcado Marcos Leonardo. Y ese gol de Marcos Leonardo, como digo, es el 18º de un jugador brasileño en este Mundial de Clubes. Total, resumen. Se van a meter, o se han metido en los octavos de final 9 de 12 equipos europeos, el 75%. Se han quedado fuera el Salzburgo, el Atlético de Madrid y el Porto. Se han metido 2 ingleses, 2 italianos, 2 alemanes, un español, un francés y un portugués. 75% de equipos UEFA, 67% de equipos Conmebol, 4 de 6. Se han metido los 4 brasileños, se han quedado fuera los 2 argentinos. 2 de 5, el 40%, equipos de CONCACAF. Se ha metido un equipo de Estados Unidos y un equipo de México. Han quedado fuera 2 equipos de la MLS, el LA Galaxy y el Seattle Sounders. Se ha metido 1 de 4 equipos de la Confederación Asiática, el Al-Hilal. Se han quedado fuera pues el representante de Emiratos Árabes Unidos, el Al Ain. Se ha quedado fuera el representante de Corea del Sur y el representante de Japón, el Ulsan y el Urawa. Y se han metido 0 de 4 africanos y 0 de un neozelandés, 0 de un oceánico. Por tanto, están representadas 4 de las 6 confederaciones FIFA en estos octavos de final. Repito, 9 europeos, 4 sudamericanos, 2 de CONCACAF y 1 de Asia. Los octavos de final, habrá vídeo, por supuesto, con los pronósticos de esos octavos de final que empiezan pasado mañana. Los octavos de final, que tienen una pinta extraordinaria, quedan de la siguiente manera.
Por la parte alta del cuadro, Palmeiras-Botafogo, duelo brasileño, y el ganador se enfrentará al vencedor del Benfica-Chelsea. Y en esa misma parte del cuadro, Inter-Fluminense, y el ganador se enfrentará al vencedor del City Al-Hilal. Eso es una parte del cuadro. De esos 8 equipos que os he dicho, saldrá un finalista del Mundial de Clubes. El otro finalista, que saldrá de la parte baja del cuadro, Paris Saint-Germain contra Inter de Miami, y el vencedor de ese partido, Flamengo-Bayern, se enfrentará al que gane el París-Inter de Miami. Esa es una parte de la zona baja del cuadro, y la otra, Real Madrid-Juventus, y el ganador se enfrentará al vencedor del Borussia Dortmund-Monterrey. Ya empiezo yo ahí a ver la posibilidad, ojalá se dé, si el Madrid le gana a la Juve y si Monterrey aprovecha el buen momento en el que está. Me gustó mucho el partido de ayer, ganó con bastante solvencia. Y si Monterrey consigue dar la sorpresa ante el Dortmund, que no sería tal sorpresa porque no estamos viendo ni mucho menos una buena versión del Borussia Dortmund, ojo que igual en cuartos de final tenemos a Sergio Ramos y a Sergio Canales y a Oliver Torres y al Tecatito Corona y a toda la peña, a Nelson de Osa, etcétera, etcétera, toda la peña de Monterrey enfrentándose al Real Madrid. Sería un cuarto de final espectacular. Ojalá se dé, pero así ha quedado este Mundial de Clubes, que ha sido fantástico. Hemos vivido una primera fase extraordinaria. Insisto, tendréis un vídeo resumen con los mejores datos de esa primera fase. Y si os ha gustado este vídeo, pues nada, os invito a que le peguéis un buen like, suscribiros al canal si así lo consideráis oportuno, y nos vemos muy prontito. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.